Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Otra vez viernes por la tarde y nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y de nuevo yo he descubierto como siempre que la porción de este Shabbat nos da un secreto, un mensaje potentísimo y súper relevante para nosotros hoy. Entonces escuchen bien, estamos en Deuteronomio capítulo 3, ahí comienza la porción en el versículo 23 y continúa luego en otros capítulos, pero ¿cómo empieza y cómo se llama esta porción en hebreo? Se llama Va'et Hanen. ¿Y qué quiere decir esa palabra en hebreo? Va'et Hanen quiere decir y yo suplicaré. Y vamos a ver que es muy interesante que en la Reina Valera, por lo menos la traducción dice en el versículo 23, y oré a Jehová en aquel tiempo. O sea, no sé por qué no pueden traducir la palabra correcta. Eso es una pregunta interesante. Entonces, el punto del que quiero hablar hoy, que para mí es un mensaje fuertísimo para nosotros en este momento de lo que está pasando en el mundo, está en el capítulo 4. Pero vamos a poner esto en contexto. Este libro, Deuteronomio, son los últimos discursos de Moisés antes de que él se separa del pueblo de Israel, porque todos sabemos que él no entró en la tierra prometida. Y aquí en esta porción es cuando Dios se lo dice y luego le dice que va a tener que pasar el liderazgo a Yoshua. Es decir, Moisés va a dejar de ser el líder y Yoshua va a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y aquí en el capítulo 4, ¿cómo comienza? Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres te da. Muy interesante, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, aquí estamos hablando de entrar en la nueva tierra, en la tierra prometida. Y también el último Shabbat yo toqué este tema de que muchos de nosotros hoy vemos el mundo de una forma dicotómica. Vemos, por un lado, decimos que están los de la oscuridad, otro lado de la luz, decimos los dormidos, los despiertos, ¿no es cierto? Y yo dije desde mi humilde posición que no es suficiente autodesignarnos como de la luz o despiertos. Hace falta mucho más para poder considerarse un habitante de la nueva tierra, es decir, de los que van a heredar la tierra nueva. Y yo creo, de nuevo desde mi humilde posición, que eso tiene que ver con nuestros actos, no con simplemente autodefinirnos, ¿no es cierto? Y aquí vemos que Dios les dice exactamente eso, les dice: aquí están vuestros derechos y vuestras obligaciones, para que viváis. Y aquí está el punto interesante, porque ¿qué quiere decir viváis? ¿A qué se refiere? O sea, ya estaban vivos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar primero el tema de derechos y estatutos. O sea, los estatutos son las leyes, que son las obligaciones, pero tenemos también derechos que Dios da, y ahí de nuevo yo encuentro una conexión íntima con la ley natural. Es decir, tú y yo como seres vivos y libres, solamente por ser hijos del Creador, de la fuente, ya tenemos derechos, y esos derechos son inalienables. O sea, nadie, ningún otro ser humano puede escribir ningún papel, firmar y decir que hay una nueva ley que va en contra de los derechos que te dio Dios. Y es muy interesante porque aquí Él lo dice específicamente: tenéis derechos, no solamente obligaciones. Y luego dice: para que viváis. Y aquí quiero analizar esto profundamente. Y voy a hacerlo también de acuerdo al análisis de el rabino Zamir Cohen, del que hablo muchas veces. Es un rabino que está en Israel. Tiene muchísimos videos en hebreo y yo creo que hasta algunos traducidos a español. Yo los recomiendo. ¿Y qué dice el rabino Zamir Cohen? Él dice que aquí tenemos que diferenciar entre estar vivo simplemente físicamente, pero tristemente muerto en vida.
Y la otra opción es estar vivo en vida. ¿Y qué quiere decir eso? Empecemos. Yo quiero contarles mi experiencia, compartir con ustedes algo personal, porque eso es lo que me viene a mí. Mi intuición me dice eso. Por ejemplo, ustedes saben cómo comenzó este canal. Este canal empezó hace 2 años y medio o 3 más o menos, cuando a mí me diagnosticaron una enfermedad que empieza con la letra C, que supuestamente es terminal. Y yo decidí intentar sobrellevarla sin todos los tratamientos que propone la medicina convencional. Y ahí empecé a contar mi experiencia. Pero poco antes de que a mí me diagnostiquen, yo puedo decir con total honestidad que yo me sentía, es muy triste decirlo, sí, yo me sentía como muerta en vida, porque trabajaba en algo que no era yo, 9 horas al día, 1 hora en el tráfico a la ida, 1 hora a la vuelta, y cuando volvía después de esas 11 horas de haber regalado a alguien que se puede decir horas vacías, que lo único que daba era un sueldo, pero nada más. O sea que yo ahí no realizaba ningún potencial mío y ni podía soñar en qué es lo que realmente quiero hacer. O sea, era como una especie de esclavitud. Entonces me vino esta situación con esta, digamos, entre comillas, enfermedad, y eso me sacudió todo. Yo dejé de trabajar, renuncié y dije, bueno, no importa el dinero, igual puede ser que yo ya no esté. Si no lo logro, quizás no voy a estar. Entonces voy a tratar de ser feliz, de hacer todo lo que a mí me gusta. Y empecé primero a cambiar de hábitos de vida en lo que es mi nutrición. Empecé a ir todos los días al mar en Tel Aviv, que es una playa hermosa. Empecé a andar en bicicleta, a encontrarme con amigos, a tomar sol, a ir al gimnasio. O sea, todo mi día era un día para mejorar mi estado emocional y físico. Y de golpe dije, pero así quiero vivir yo toda la vida. Eso es lo que yo dije. O sea, empecé a sentir lo que es estar viva. Y a la vez empecé a compartir lo que me estaba pasando a través de este canal. Y despacito, despacito empezaron a pasar cosas en mi vida. Y bueno, ya pasaron 3 años y aquí estoy. Y sin duda me siento más viva que nunca en mis 50 años anteriores. Entonces, yo creo que el mensaje que tenemos aquí en la Torá, también de acuerdo a lo que nos dice el rabino Zamir Cohen, es, primero, ¿tú estás vivo en tu vida? Tienes que diagnosticarte y preguntarte eso. ¿Y qué quiere decir estar vivo? Buena pregunta, ¿no? Yo creo que estar vivo no tiene ningún otro significado que ser feliz. Sí, quizás suena un poco romántico, un poco fantasioso hoy hablar de felicidad. Y también si uno le pregunta a cualquier persona en el mundo, ¿eres feliz? Es una pregunta bastante difícil, ¿no?, de responder. Y yo creo que la mayoría no van a responder sí, y no lo van a responder rápidamente, de forma intuitiva y con una sonrisa. Seamos sensatos. Y hoy, más que nunca, con todo lo que está pasando, ya vemos que todo el mundo se está revolucionando. Por un lado pasan cosas tremendamente malas, pero también tremendamente buenas. Y la pregunta es si tú ves las buenas también. Y por todo lo que está pasando, por la incapacidad nuestra de planear a largo plazo y saber qué va a pasar, hoy tenemos que ser felices. Tal como cuando yo me encontré a mí misma en una situación que decía, puede ser que pronto no estés aquí en el mundo. Entonces, si no sos feliz ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No es cierto? Entonces hoy, para todos ustedes, toda la gente que me está escuchando en este canal ahora, y que entiende lo que pasa en el mundo y ve la incertidumbre y ve los futuros posibles, es hora de ser felices, ya. Esa es mi conclusión del mensaje de la Torá. Es decir, para entrar en la tierra prometida, en la tierra nueva, en esa que vamos a heredar por nuestros actos,
tenemos que empezar por ser felices. Es decir, yo creo que ya es hora de dejar de invertir tanto tiempo en seguir analizando las cosas malas que están pasando o pasarse horas compartiendo material que al fin y al cabo nos estresa más. O sea, yo creo que ya entendimos lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, quizás la respuesta hoy es invertir el tiempo en ser felices, y no importa si tenemos dinero, no tenemos dinero, porque ser felices yo no creo que dependa del dinero. Y si uno piensa que es así, tiene que analizar por qué piensa que solo depende del dinero. Entonces, mi querida comunidad, yo creo que es hora de cambiar hacer un switch, cambiar el disquete, ¿no es cierto?, de lo que hemos estado haciendo estos últimos 2 años y medio, que es quejarnos, tener miedo, hablar de lo que está pasando y tratar de sacudir a otros para que ellos también lo entiendan. Yo creo que si ya no lo entendieron, quizás no lo van a entender, pero tú tienes que empezar a ocuparte de tú mismo y de tu felicidad, porque yo no creo que la tierra que vamos a heredar de Dios es una tierra para gente estresada, para gente llena de miedo, llena de frustración, todo lo contrario. Yo creo que hay gente que es una tierra de gente feliz. Entonces, mi deseo, mi ilusión es que todos ustedes empiecen a ser felices y hagan lo que tengan que hacer. No esperen, porque es ahora el momento. Entonces, mi querida comunidad, espero que este mensaje les resuene de alguna manera, y los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.